Por favor, ¿me confirman? Bueno, nos reunimos en el día de hoy para tratar un tema muy importante relacionado a lo que es eh, una patología que repercute gran severidad y va a generar una gran carga, no solo dentro de nuestro sistema sanitario, sino que va a ser también en el periodo crónico del manejo de esta enfermedad una gran carga social y una gran carga económica. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la hemorragia subaracnoidea en anestesia, cómo el desarrollo de la misma y las implicaciones dentro del manejo perioperatorio van a ser fundamentales. Y asimismo, vamos a escudriñar un poco los paradigmas que tenemos dentro del manejo anestésico y en correlación con el manejo quirúrgico que pues con los últimos estudios que tenemos y la última evidencia en la literatura que podemos tener a mano, podemos ver que esto va a ir un poco en tendencia cambiante, correlacionado a lo que tenemos en las últimas guías de Stroh que fueron publicadas en el 2023 y que pues la evidencia actual nos va mostrando alternativas adicionales dentro del abordaje perioperatorio de estos pacientes. Para los que no me conocen, mi nombre es Wilson Alirio Tejada Perdomo. Soy residente de tercer año del posgrado de anestesiología de la Universidad Surcolombiana y la presente charla fue realizada en conjunto y en orientación con el doctor Jorman Arbey Tejada Perdomo, que es médico neuroanestesiólogo, docente de planta de nuestra institución y que muy amablemente nos acompañó durante todo el proceso de desarrollo de la misma. La denominamos cuando el tiempo es regla porque vamos a hablar de la periodicidad del abordaje de este tipo de patologías y asimismo la importancia anestésica en conjunto con el abordaje quirúrgico y cómo los resultados de este abordaje se van a ver no solo en la mortalidad, sino asimismo en la morbimortalidad que nosotros vayamos a tener a mediano y largo plazo. Empezando, vamos a hacer un recuento rápido del contenido que nosotros vamos a abordar, hacer un poco de lo que es la importancia internacional, regional y nacional. Vamos a tratar durante la charla, asimismo, importancia de lo que es el abordaje del daño cerebral temprano, el vasoespasmo, las complicaciones sistémicas que vamos a tener desde este punto de vista, el neuromonitoreo que va a ser fundamental para el desarrollo perioperatorio de estos pacientes, asimismo las complicaciones a las cuales nos podemos enfrentar, los objetivos fisiológicos que nosotros queremos y asimismo vamos a tener un resumen final y pues las referencias bibliográficas que van a estar todas encaminadas durante cada uno de los distintos apartados en las diapositivas. Dentro de un contexto global, vemos que los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos están correlacionados en aproximadamente uno del 10 al 27% de todos los casos, estos cuando están específicamente correlacionados a accidentes cerebrovasculares hemorrágicos aneurismáticos, son del 15 al 20% de los cuales el total de estos van a representar un 85% por aneurismas y hay otro pequeño grupo de otras etiologías que lo vamos a mencionar más adelante. La edad principal donde se da el desarrollo de esta patología está correlacionada aproximadamente dentro de los 50 a 55 años. Se ha visto que tiene una mayor prevalencia por mujeres que con el sexo masculino. Asimismo, si nosotros nos ponemos a evidenciar, pues va a tener dentro del grupo de las enfermedades esto cardiovasculares, va a ser la tercera principal causa de muerte a nivel mundial. Tiene una alta letalidad. La mayoría de estos casos está oscilando del 40 al 50%, dependiendo del contexto, dependiendo del país, dependiendo del sistema sanitario, que son factores que también influyen en la mortalidad de esta etiología. Una prevalencia global que afecta aproximadamente de 8 millones de personas anual y asimismo una discapacidad neurológica bastante importante. Si bien tenemos que es una mortalidad bastante elevada, del 40 al 50%, de este grupo de pacientes que sobreviven a esta etiología, vamos a tener que el 50%
de estos van a tener una gran o un gran compromiso funcional posterior a la aparición de ello. Dentro de la literatura que nosotros encontramos en Colombia, pues también tiene una gran relevancia. Vemos que tiene una mortalidad calculada de 3,9 por cada 100.000 habitantes. En América Latina tiende a ser similar, aunque representa, por el tipo de sistemas sanitarios que nosotros tenemos, puede llegar a representar una mayor tasa de mortalidad comparada con países anglosajones, europeos o con otros sistemas sanitarios a los cuales nosotros podamos compararlo. Asimismo, la carga económica va a estar representada y hay estimaciones donde inclusive se describe que esto va a tener afectación de aproximadamente 400 a 500 millones de dólares anuales. Ah, sí. Asimismo, no solo va a tener un impacto económico importante, como lo mencionaba previamente, sino que la carga social y la carga familiar que va a tener este grupo de pacientes va a ser muy importante, por lo cual es un escenario crítico donde la intervención neuroquirúrgica y anestésica es fundamental para el desarrollo de este tipo de afectaciones. Entonces, como lo mencionaba previamente, tenemos que como principal etiología dentro del desarrollo de lo que son las hemorragias subaracnoideas no traumáticas, dentro del 80% de estos están las relacionadas con aparición de aneurismas. Como lo quiero representar en este desarrollo, en esta diapositiva, va a estar correlacionado con 5 etapas durante la génesis de la aparición aneurismática. La primera etapa va a estar correlacionada específicamente por un estrés hemodinámico que el vaso va a enfrentar de manera continua. Esto correlacionado ya sea por turbulencia, ya sea específicamente a afectaciones que generen directamente disrupción dentro del flujo arterial en la pared del vaso. Asimismo, vamos a tener una disfunción endotelial. ¿Por qué se va a dar esto? Pues el estrés continuo va a generar liberación de lo que es factor de necrosis tumoral alfa. Asimismo, va a generar liberación de esto, unas proteínas a este nivel como la MCP1, que lo que va a hacer va a generar un reclutamiento de macrófagos. Este reclutamiento de macrófagos va a generar una respuesta inflamatoria a dicho nivel, lo que va a generar asimismo es una degradación de la pared arterial, permitiendo que la capa media de manera inicial se vaya debilitando. Posteriormente, se va a dar una remodelación vascular dado por el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, otros marcadores inflamatorios por el reclutamiento de macrófagos que nosotros vamos a tener, lo que va a generar en consecuencia mayor debilitamiento de la capa media, pérdida de células musculares lisas a este nivel, lo que va permitiendo una degradación continua, por referirlo de alguna manera, de la pared del vaso. Asimismo, como tenemos una pérdida mecánica de lo que es la fortaleza de la pared del vaso, pues se va a permitir la formación aneurismática dada la resistencia que se pierde y se va a dar una dilatación sacular progresiva con pérdida de la lámina y pues finalmente en condiciones fisiológicas o fisiopatológicas especiales pues vamos a tener una disrupción de lo que es el aneurisma. Los podemos encontrar ya sean saculares, con cuello ancho, cuello estrecho, fusiformes o disecantes, y dependiendo de la configuración de cada uno de estos, pues va a ser su abordaje en cada uno de los casos. Como mencionaba, pues el apartado anterior, el 80% de las hemorragias subaracnoideas son aneurismáticas, pero también hay otro pequeño grupo que está correlacionado ya sea con malformaciones arteriovenosas que están correlacionadas específicamente en poblaciones jóvenes, donde va a estar representado del 6 a 8% de los casos y asimismo vamos a tener otras causas como una angiopatía amiloide, una disección arterial, vasculitis, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y otras causas idiopáticas
que también podemos encontrar dentro de la literatura. Importante tener en cuenta que cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea, lo podemos o lo vamos a tratar de diferenciar en tres grandes etapas dentro del proceso de conformación de la misma. Vamos a tener una lesión temprana donde se va a dar la disrupción eh, del vaso con el subsecuente sangrado dentro del espacio subaracnoideo. Esto pues nos va a generar una gran tormenta metabólica, inflamatoria a nivel local, que va a ocasionar una elevación de la presión intracraneana, nos va a generar asimismo una disfunción microvascular y esto con toda la cascada inflamatoria que nosotros vamos a ver y vamos a ir desarrollando durante la charla, pues va a estar correlacionado con complicaciones. Una de las más importantes en una etapa subsecuente es el vasoespasmo, que asimismo no solo se va a representar como un único espectro de una vasoconstricción del vaso, sino que hoy en día también lo podemos denominar como un síndrome de isquemia cerebral tardía relacionado no solo con el vasoespasmo que nosotros podamos tener a nivel local, sino con toda la respuesta inflamatoria, la degradación de productos hemáticos, que va a estar correlacionado con hipoperfusión local de la zona afectada y que pues va a generar también sintomatología y complicaciones dentro del abordaje de nuestros pacientes. Y finalmente, las complicaciones tardías correlacionadas con infartos locales, hidrocefalia y disfunción sistémica en el peor de los casos correlacionadas con las áreas específicas donde vaya a tener afectación el aneurisma. Haciendo una orientación temprana, la fase inicial de la ruptura neurismática, vamos a tener unos mecanismos principales correlacionados con un incremento de la presión intracraneal correlacionada por la fuga vascular que nosotros vamos a tener por la ruptura neurismática. Esto va a generar un edema local que va a generar un incremento abrupto de la presión intracraneana con una disminución de la presión de perfusión cerebral que va a generar también complicaciones. Asimismo, la citotoxicidad correlacionada con liberación de glutamato, disfunción mitocondrial, esto específicamente correlacionado por la disfunción que nosotros vamos a tener de oxígeno a nivel local, que va a generar una activación de lo que son vías anaerobias con aumento de concentraciones de radicales libres y otras sustancias proinflamatorias que lo que va a hacer es que se vaya a dar una cascada inflamatoria a este nivel y empeorando cada una de las respuestas inflamatorias que nosotros vamos a tener y asimismo la inflamación va a generar una disrupción de la barrera hematoencefálica con toda la pérdida de la homeostasis que nosotros vamos a tener con edema cerebral precoz y complicaciones neurológicas que vayamos a tener en este punto de vista. El vasoespasmo cerebral y la isquemia cerebral tardía, como lo mencionaba, el vasoespasmo como tal tiene una representación que de manera imagenológica solo se logra evidenciar aproximadamente en el 70% de los casos. De resto, podemos tener un 30% de los casos donde vamos a tener un vasoespasmo que va a ser asintomático, qué pena, que va a ser no evidente en imagenología, pero que se puede correlacionar inclusive con síntomas en específico del paciente y pues más adelante vamos a hablar un poco de lo que es la monitorización de este grupo de pacientes y asimismo una herramienta que hoy en día también tenemos a la mano, que es la ultrasonografía, que también nos va a servir como predictor importante durante el desarrollo del mismo. Y vamos a tener que se van a dar tres grandes picos. Uno de los primeros durante el tercer al cuarto día, al séptimo a décimo, y finalmente después del día 14, y se dice que la resolución del mismo está medida hasta el día 21. ¿Por qué se nos da el vasoespasmo a nosotros? Pues si nosotros nos ponemos a hacer el seguimiento de lo que representa la teoría fisiopatológica del mismo, vamos a tener que, primero que todo, va a haber una disrupción de grupos eh, de eritrocitos que va a generar una liberación al torrente sanguíneo de oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina lo que va a generar es la producción de radicales libres. Asimismo, va a generar un aumento de lo que es la endotelina 1. La endotelina 1, como nosotros ya sabemos, es un potente vasoconstrictor. Asimismo, esto va a ir en contra de las concentraciones locales de óxido nítrico que nosotros vamos a tener allí a nivel local, lo que va a generar un incremento de manera progresiva de la contracción de los vasos que tenemos allí.
Asimismo, las concentraciones de calcio a este nivel van a aumentar y todo pues va a ir a favor de lo que es la vasoconstricción que podamos tener en este punto. Entonces, importante tener en cuenta que como tal no es un único mecanismo que nosotros vayamos a tener correlacionado con la vasoconstricción del vaso, sino que vamos a tener múltiples mecanismos correlacionados ya sea por una obstrucción directamente por trombos que se puedan generar, que puedan contribuir a la oclusión microvascular y asimismo a la disfunción cerebral que nosotros vamos a tener porque a medida que tengamos una difusión local con mayores demandas de oxígeno, el cual está en decremento, pues vamos a tener mayor producción de radicales libres, vamos a tener incremento de la presión intracraniana con disminución de la tasa o el flujo sanguíneo cerebral y pues todo va a ser una cascada que va a permitir esta afectación. Me parece importante traer la clasificación clínica y radiológica, quizás como tal a nosotros dentro del abordaje anestésico no nos compite hacer la clasificación de esto, pero es importante conocerla porque podemos tener y considerar el pronóstico al cual nuestro paciente se pueda enfrentar dependiendo de la misma. Tenemos dos clasificaciones clínicas que ya han sido bien estudiadas, una que es la Hahn-Hens y la otra que es la clasificación correlacionada por la Federación Mundial de Neurocirujanos. Nosotros asimismo dentro de nuestra escuela hicimos una validación de este tipo de clasificaciones y si representan o no un parámetro evaluable para nuestra población. Y tenemos también la clasificación radiológica, que es la Fisher modificada, donde podemos ver la clasificación de 0 a 4, donde 0 pues no hay afectación, y a medida que vayamos teniendo una afectación, Pedro, suelo, no. Vamos a tener que en la grado 1, vamos a ver en la imagen tomográfica sin evidencia de sangre en la porción o en los espacios subaracnoideos, ni evidencia dentro de los ventrículos en la porción 2, ya un sangrado difuso sin afectación intraventricular. En la parte 3, ya un sangrado con afectación unilateral, ya vamos a encontrar un alto riesgo de vasoespasmo y asimismo en el grado 4, pues ya tenemos un sangrado mayor con afectación biventricular y con un riesgo máximo y elevado de aparición de vasoespasmo. Entonces, vamos a tener una cronología para el manejo de estos pacientes. Si nosotros hacemos la revisión de lo que nos muestra Stroke en el año 2023, ellos describen que el diagnóstico se tiene que realizar de la manera más oportuna posible dentro de las primeras 6 horas. Asimismo, refieren que la oclusión se debe realizar por cualquier abordaje dentro de las primeras 24 horas con el fin de evitar el resangrado que va a correlacionar a mayores complicaciones dentro de estos pacientes. Y finalmente, la prevención posterior al manejo primario de lo que es tanto el vasoespasmo como la isquemia cerebral retardada que nosotros vamos a tener en estos pacientes. ¿Qué pasa? Mientras hacíamos la revisión de cómo pues era el abordaje multidisciplinario de esta patología y cómo nosotros como anestesiología podríamos evidenciar y tener un mejor pronóstico en estos pacientes, nos encontramos con que este estudio, que es una cohorte multicéntrica retrospectiva realizado y publicado en el año 2025, pues nos muestra unos hallazgos bastante interesantes. Como lo podemos ver, esto fue desarrollado en el país asiático, está publicado en Neurocritical Care y vemos que es una cohorte multicéntrica retrospectiva desarrollada en 12 hospitales y cuenta con un total de 990 pacientes. Devuélvela. Ahí. Esto, 990 pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea aneurismática grave. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron una revisión, colocaron 3 grupos distintos. En estos 3 distintos grupos lo que hicieron fue un grupo donde hicieron un abordaje ultra temprano en las primeras 12 horas, otro grupo donde hicieron un abordaje de las 12 a las 23 horas y el segundo grupo donde hicieron un abordaje posterior
a las primeras 24 horas. Ellos hicieron el seguimiento con una media de aproximadamente 34,3 meses a todos los grupos, evaluaron como resultado primario la mortalidad y como resultado secundario vieron el pronóstico neurológico que pudieron tener estos pacientes. Entonces allí nos encontramos con unos resultados bastante interesantes donde podemos ver que, qué pena, donde podemos ver que la mortalidad en el grupo que se hizo el abordaje ultra temprano dentro de las primeras 12 horas fue muy por encima a lo que podemos tener dentro del abordaje en las siguientes horas o posterior a las primeras 24 horas. Vemos que en el grupo que se hizo el abordaje dentro de las primeras 12 horas la mortalidad fue del 46,6% versus del 32,4% de los que hicieron posterior a las primeras 24 horas. Asimismo, la morbilidad que estos pacientes tuvieron le fue mucho mejor a los pacientes que generaron una intervención posterior a las primeras 24 horas. Los autores defienden y proponen que estos resultados están correlacionados a que dentro de las primeras 24 horas, la gran tormenta por la cual el cerebro está pasando, pues si se realiza el abordaje de manera ultra rápida, va a tener peores consecuencias. Esto correlacionado porque muchos de estos pacientes no van a tener una optimización de lo que es la presión intracraneal, van a tener una tasa o un flujo sanguíneo cerebral que va a estar disminuido, la tormenta metabólica que va a estar cursando el cerebro, y no solo el cerebro, sino a nivel sistémico, también puede ir en contravía de lo que es la orientación inicial de estos pacientes. Entonces, los autores proponen que este tipo de afectaciones primero se regulen o traten de modularse de manera progresiva antes de hacer una intervención tan ultra rápida, que es lo que pues últimamente la evidencia nos muestra en la última revisión de Stroke, que es como la guía que nosotros tenemos a nivel internacional y que nos permite hacerle seguimiento dentro del abordaje a estos pacientes. Asimismo, si nosotros nos podemos ver dentro del abordaje quirúrgico cuál es mejor, pues vamos viendo que la tendencia ha ido cambiando en torno al tiempo, como en las últimas décadas el advenimiento de las distintas técnicas endovasculares pues ha ganado mucha fuerza y como esto cada vez más las técnicas por microcirugía o por craniotomía pues han venido en disminución. Eh, ¿Cuál es mejor que otra? Pues como tal hay estudios que realmente hacen una comparativa y si bien es cierto, tenemos que el clipaje quirúrgico es una técnica definitiva porque disminuye el resangrado y disminuye complicaciones, pero asimismo está correlacionado con mayor morbilidad perioperatoria versus que los coil endovascular son técnicas que al ser menos invasivas, al tener el grupo quirúrgico un entrenamiento idóneo, va a generar también buenos resultados, pero teniendo en cuenta que estos pacientes tienen riesgo de recanalización, tienen riesgo de resangrado y que puedan encontrarse. Las cohortes lo que han mostrado y lo que yo logré ver dentro de la revisión que hicimos es que estas recanalizaciones y estas complicaciones pues están por debajo del 15-20% y que como tal la morbilidad no es tan significativa comparado con la técnica por craniotomía o por microcirugía. Dentro del manejo anestésico, pues es importante tener en cuenta y como lo mencionábamos con el doctor Tejada, hace unos años nosotros hablábamos de lo que era la terapia triple H, correlacionado específicamente con hipertensión, hipervolemia, hemodilución. Está encaminada específicamente y como lo mencionaba yo, dentro del contexto fisiopatológico que vamos a estar transcurriendo con los eventos aneurismáticos, pues la hipertensión para tratar de vencer la resistencia que nosotros podamos obtener con el vasoespasmo, la hipervolemia, específicamente correlacionado para tratar de evitar que estos factores proinflamatorios que nosotros vamos a tener junto con la hemodilución se acumulen a esta parte. ¿Qué pasa? Que realmente la literatura no respalda esta terapia. Los pocos ensayos que hay a este nivel encontraron que a los pacientes les va peor realmente. El único ensayo que se le hizo seguimiento fue un grupo pequeño de no más de 30 pacientes con terapia
eh, hipertensiva, pero realmente mostró estudios o resultados contraproducentes y realmente se abandonó el ensayo, por lo cual la estrategia más fisiopatológica dentro de la intervención de este grupo de pacientes pues no ha demostrado que sea efectiva y que genere mejoras en la supervivencia. Por lo cual la estrategia actual que nosotros tenemos está encaminada a la normoestrategia. Esto encaminado a mantener la homeostasis a nivel cerebral. Haciendo referencia específicamente a los objetivos fisiológicos que nosotros debemos tener dentro del abordaje de este grupo de pacientes, correlacionado con mantener una adecuada normoxemia con presiones arteriales por encima de 80 milímetros de mercurio, una normocapnia por encima de 35, 40, evitando que pues, la hipercapnia nos genere mayor eh, la hipocapnia nos genere mayor vasoconstricción cerebral, la normotensión para mantener objetivos de perfusión cerebral adecuada, la normovolemia, estimando asimismo una euvolemia estricta, dado que la hipervolemia pues como tal no demostró un beneficio significativo y generó mayor complicaciones a nivel sistémico, específicamente desde el punto de vista pulmonar. Normotermia, ¿por qué? Porque cualquier evento que genere un incremento del gasto cerebral de oxígeno, pues va a ir en contra de toda la cascada fisiopatológica que vamos teniendo en esta patología y asimismo la normoglucemia que nos va a permitir a mejor pronóstico neurológico como tal en este grupo de pacientes. Entonces, dentro del manejo anestésico intraoperatorio, importante, como siempre lo mencionamos en todas las charlas, hacer una adecuada valoración preanestésica, conocer las comorbilidades de base del paciente, si tiene enfermedades sistémicas que puedan estar o no controladas, si tiene afectaciones dentro de lo que es su mecánica cardiovascular y su mecánica pulmonar, que pueda generar una disminución de la capacidad residual funcional, que pueda generar alteraciones dentro de la mecánica circulatoria que ya per se pueda estar disminuida o alterada por la tormenta de catecolaminas que la misma afectación neurológica pueda generar. Eh, el manejo de la vía aérea sigue siendo fundamental en todo este grupo de pacientes porque es supremamente importante evitar cualquier tipo de mecanismo que genere incrementos en la presión intracraneal, ya sea por la laringoscopia, ya sea por aumentos de presiones de valsalva durante el abordaje de la vía aérea. Y asimismo, el objetivo dentro del grupo de fármacos que nosotros vamos a tener encaminados, pues si nosotros buscamos un fármaco ideal, pues tiene que ser un fármaco que no me genere afectación hemodinámica, que me genere disminución del consumo de oxígeno cerebral, que me mantenga el flujo sanguíneo cerebral, que me genere o no me incremente la presión intracraniana. Y pues tenemos un arsenal de fármacos que si bien ninguno cumple con los características del fármaco ideal, pero dependiendo de la utilización de cada uno de estos podríamos utilizarlos y dentro del manejo multimodal que nosotros vamos a hacer con estos fármacos, pues cumplir los objetivos terapéuticos que queremos. Entonces, ¿qué fármaco es mejor o qué abordaje anestésico es mejor? Uno trata de siempre hacer la comparativa de lo que es anestesia inhalatoria, anestesia total endovenosa o anestesia balanceada. Lo que uno encuentra dentro del desarrollo de la literatura es que, pues como tal, la anestesia inhalatoria con unas concentraciones alveolares mínimas por debajo de uno, como tal, no va a generar una alteración de lo que es esto el flujo sanguíneo cerebral. Eh, activa con propofol también se podría utilizar. Vemos que el propofol, hay una serie de casos donde describe pues, que tiene un importante poder neuroprotector. Asimismo, dependiendo del contexto clínico y de la utilización del mismo, pues la idea es no generar una afectación del flujo sanguíneo cerebral, como ya nosotros sabemos, puede generar una importante afectación hemodinámica. Entonces, ¿cuál es mejor? Y como lo recomienda en la literatura, el que podamos utilizar de mejor manera, siempre manteniendo los objetivos hemodinámicos en nuestros pacientes. El manejo de vasoespasmo y de esto, isquemia cerebral tardía, importante, pues el pilar farmacológico dentro del manejo posintervención de estos pacientes es el nimodipino.
El intervencionismo pues está correlacionado en algunos casos donde se puede dar angioplastia endovascular transluminar por balón, dependiendo del vasoespasmo que sea refractario, específicamente en arterias que son más proximales. Los vasodilatadores intraarteriales también están descritos como el verapamilo, el nicardipino, o inclusive hay una serie donde demuestran que la milrinona pueda generar un mejor impacto hemodinámico de estos pacientes y también pueda ayudar a mediar con la porción del vasoespasmo que nosotros vamos a tener a este nivel. Entonces tenemos que el rol del anestesiólogo pues es supremamente importante, ahora encaminado a lo que es la neurointervención. Como hemos visto y como lo mencioné en la gráfica, en una de las gráficas anteriores, vemos un patrón creciente de los procedimientos endovasculares. Entonces somos pilar fundamental dentro del desarrollo de los mismos, dado porque, pues como tal, debemos mantener objetivos hemodinámicos muy precisos, tener una monitoría inclusive, dependiendo del contexto, invasiva que nos permita tener una monitoría dinámica de manera continua para tomar decisiones en tiempo real, tener un control estricto de lo que es el dióxido de carbono, cómo podemos evitar la hipercapnia para generar una disminución de la vasodilatación y que nos vaya en contra el procedimiento que se está realizando y asimismo la detección temprana de las complicaciones y del desarrollo evolutivo de esta patología pues es supremamente importante y nosotros pues como anestesiólogos o como mediadores dentro del cuidado perioperatorio del paciente pues es fundamental este abordaje. También mencionaban que estos pacientes no solo van a tener complicaciones directamente correlacionadas desde el punto de vista cerebrovascular, sino que también por la liberación de catecolaminas y el estrés que pueda estar cursando este paciente, vamos a tener que muchos de ellos van a tener alteraciones electrocardiográficas con QT prolongado, ondas T invertidas, cambio en el segmento ST, que la mayoría de estos tienden a ser reversibles, pero también vamos a encontrar disfunción ventricular izquierda. Eh, Dentro de este grupo también podemos tener miocardiopatías por estrés o pueden generar un síndrome similar al Takotsubo. Y también en este grupo de pacientes, dependiendo de la intervención, podemos tener un síndrome de diestrés respiratorio específicamente correlacionado con edema pulmonar neurogénico. El monitoreo neurocrítico avanzado, pues es una herramienta supremamente fundamental que nosotros dentro del periodo intraoperatorio, tanto en el periodo posoperatorio en unidades de cuidado intensivo, podamos tener, ya sea con monitoreo de manera continua de lo que es la presión intracraniana. El Doppler transcranial, como lo mencionaba, es una herramienta hoy en día fundamental que la tenemos a la cabecera del paciente, inclusive antes de que los pacientes hagan una representación sintomática de estos o inclusive con imágenes radiológicas que no evidencien el vasoespasmo, pero cuando tenemos velocidades por encima de 120 centímetros segundos en la arteria cerebral media, pues ya nos empiezan a sugerir un vasoespasmo significativo. La monitoría de la electroencefalografía continua y asimismo otro tipo de monitoría como lo va a ser la oxigenación tisular cerebral también es supremamente fundamental dentro de las decisiones que nosotros vamos a tener como grupo neurocrítico en estos pacientes. Las complicaciones que este grupo de pacientes puedan tener en la UCI, importante la hidrocefalia, presente hasta el 20 al 30% de los casos, que puedan requerir inclusive drenaje a través de derivaciones ventriculares externas. Pueden tener crisis epilépticas como tal, estos pacientes, por eso la monitoría electroencefalográfica continua. El abordaje farmacológico, pues como tal, profiláctico no se recomienda de rutina, pero si se trata, si se documenta la convulsión o si es subclínica correlacionada durante la monitoría del electroencefalograma. Y la hiponatremia o complicaciones metabólicas, pues también vamos a evidenciarlas en este grupo de pacientes. Son muy frecuentes, del 30 al 50% de los casos, como un síndrome de cerebro perdedor de sal, entre otras que nos van a llevar a una corrección gradual de cada una de estas y al seguimiento hidroelectrolítico continuo en este grupo de pacientes. Entonces, mensajes clave que nosotros podamos tener dentro del abordaje de esta patología. Es una emergencia que es tiempo dependiente. Hay que hacer un diagnóstico inmediato
por tomografía, por clínica, un abordaje médico multidisciplinario y un tratamiento temprano. Pongo el temprano en negrilla y con un asterisco porque pues ya hemos visto intervenciones o estudios y series que nos han mostrado que si bien las intervenciones tempranas les van bien al paciente, pero las ultratempranas y una adecuada optimización metabólica que nosotros podamos tener, pues va a generar mayor mortalidad y morbimortalidad en este grupo de pacientes. Tener en cuenta las ventanas del vasoespasmo, correlacionarlo como no solo una etiología, sino como un síndrome complejo que va a estar encaminado al desarrollo de complicaciones de estos pacientes. La terapia triple H, pues ya es algo histórico, abandonado. Tenemos hoy en día las estrategias y los objetivos terapéuticos específicamente encaminados a objetivos fisiológicos, normocapnia, normoxemia, normotensión, normovolemia, normotermia, normoglucemia, que va encaminado a la recuperación y al mantenimiento metabólico del paciente. Y el anestesiólogo es protagonista porque los desenlaces perioperatorios y el abordaje anestésico va a influir muchísimo dentro de esto, el desarrollo y la morbimortalidad que pueda tener nuestros pacientes. Muchas gracias. Excelente posición. Estoy conectado. Pero se Sí, escucha. se escucha. Excelente exposición. Muchas gracias por estar. La máxima por 100 y le va a generar un porcentaje, digamos, que le va a clasificar su paciente de 0,6 a 1,2 de PI. Sí, señor. Que es de la que, digámoslo, o sea, ahí, aparte del índice, usted tiene que mirar la relación que hay entre presión sistólica y presión sistólica. Si está invertido, pues en últimas va a estar predominando un flujo, o sea, un hipoflujo, y ahí usted lo va a castigar o sea, en la hipoperfusión por el aumento del edema cerebral. En ese momento no la recuerdo. Pues, yo voy a terminar por turbulencia, ¿cierto? Entonces, esto se determina también por el número de reinos, llevando lo que es diferentes variables, entre las que vamos a encontrar el radio del, del vaso por el que esté pasando, la viscosidad, eh, la densidad, ¿sí? Y todo esto pues va a tener un punto de corte que va a ser aproximadamente 2000. Se supone que por encima de 2000 ya vamos a encontrarnos con un flujo turbulento. Y digamos que usualmente este flujo se presenta cuando hay un cambio de diámetro en el vaso o en el conducto por el que está pasando este fluido.
o cuando hay un paso a través de un conducto que tiene un ángulo pues de más o menos 90 grados. Mm, y el directamente, ¿no? La tenemos en 4.0. La publicaron el año pasado, una crítica que donde nos da un enfoque un poco más allá de la fórmula simple que conocemos de la presión arterial media menos la presión intracraniana, teniendo en cuenta que encontramos pacientes que aparentemente tienen una presión de perfusión cerebral adecuada, pero están haciendo hipoperfusión cerebral, porque se añadieron muchos más factores. O sea, la posición de la cabeza que tiene el paciente, cómo está su sistema linfático, su curva de autorregulación previa al evento también impacta en esa, en esa perfusión cerebral, por lo cual pues la teoría nos abrió un poquito más la mente de solamente no quedarnos con la fórmula, y ahí es donde nosotros como anestesiólogos podemos impactar de manera positiva en el futuro del paciente. Tanto que inclusive en los pacientes que nos llegan para este tipo de intervención, ahí pues que nos presentó Wilson en lo del normo, la normotensión inicialmente podría ser deleteria para pacientes, teniendo en cuenta esa teoría. Inicialmente incluso recomiendan que haya algo de hipertensión mientras el cirujano clampea el aneurisma, porque es lo más frecuente. Posteriormente, una normotensión, y cuando se clampea que haya una hipertensión, pues controlar entre 10 al 20% para poder reclutar todos esos vasos que estaban en una zona pues como de penumbra o de peligro, que ayuda a mejorar la perfusión, y posteriormente a que se logre controlar el sangrado, ya se normotensa el paciente. O sea, que es algo muy dinámico, no es algo que nosotros, listo, teníamos una presión de perfusión por encima de 60, pues ya quedamos tranquilos. No, porque pues hay muchas variables adicionales que podemos estar impactando de manera negativa en el paciente, que no estamos viendo, porque no, pues esto evidentemente es una urgencia y probablemente no vamos a tener tiempo de tener claridad de antecedentes y de todo lo relacionado con el paciente, y pues debemos ir más allá. Y es la tendencia actual de ser más dinámicos y no quedarnos estáticos con un valor, sino de ir evaluando constantemente el paciente a lo largo del operatorio. Pero complemento un poco lo que hizo Nadia, me parece que está muy bien. Es simplemente para tener en cuenta muchas de las posibilidades de Laura, ya está diciendo que ella también nosotros no anestesiólogos. Qué pena con ustedes, pero es que la ley sí está reglamenta quién es anestesiólogo. Hay una falta de respeto. ¿Sí? Discúlpeme que lo haya interrumpido, porque me quedé molesto de esa cosa. Para los estudiantes, históricamente se ha hablado de la teoría Monroe-Kelly con una variable estática, que es lo que está teniendo en los años, ¿sí? Entonces, estático es una compliance, ustedes tal vez en fisiología vieron que hay una carga cerrada, que se preocupaba el líquido que estaba dentro, que se expandía o no se expandía. Eso era la teoría de Monroe-Kelly. Ahora se habla de la teoría 4.0, en lo cual los parámetros, digamos, no solamente estáticos como estos que se hablaba, sino que entran a funcionar otros muy importantes que deberíamos medir, ¿sí? Y que desafortunadamente en algunos sitios, instituciones no se miden, empiezan a tener esa correlación. Entonces el cerebro es, como cada uno de nosotros, complejo. La dinámica cerebral es eso, una dinámica cerebral. Entonces, si usted tiene un cerebro lesionado y lo va a llevar a un acto anestésico, el solo hecho de los cambios fisiológicos, del oxígeno, del CO2, del anestésico que le coloquemos, ¿sí? De la presión que tenga, hace que esa parte fisiológica se altere, y ahí es donde entra la dinámica. Las preguntas de José Miguel eran muy orientadas en neuromonitoría.
Sí, porque entonces esas variables estáticas en ese momento se medían de una manera, hoy en día las medimos de otra manera porque son dinámicas. Entonces está el índice autorregulación, está la presión tisular de oxígeno, estamos hablando incluso del lactato cerebral, ¿sí? Que son diversas formas de monitorizar la dinámica cerebral. Y todo eso está dentro del contexto de la teoría de Monroe-Kelly, de esa variabilidad o ese dinamismo que tiene el cerebro lesionado. A eso quería hacer referencia. Creo que iba a decir algo. Pues sí, va relacionado porque es que los ese parénquima cerebral, sangre, y después se le adiciona la presión cardíaca, elemento adicional. ¿Sabes? Gracias, profesor. Para un estado
Perfusión tisular. Entonces ahí hemos tenido, pues, medios de monitoreo que él personalmente, 70 de media se estaba quedando corto. Entonces ahí es donde uno ve que el manejo personalizado sí cambia la cosa. Y pues al ver que no era un origen, digamos, aneurismático, que, o sea, simplemente fue por un trauma de golpe contra golpe, pues en él sí podía uno darse el, o sea, digamos, permitir cifras funcionales más elevadas para, digamos, ver esa perfusión cerebral. Ese señor ya después de sus 20 días de evolución, a pesar de todo el manejo, y pues digamos que se puso a tiempo, hizo algo de isquemia cerebral, pero digamos lo que afortunadamente se identificó donde era y no avanzó en el déficit que podría haber tenido en la medida que se hubiera tenido cifras tensionales, digamos ahí como en lo que pensamos que es tranquilidad, que es una media de 70, 80. Entonces también como para tener en cuenta esa parte. Bueno, que nosotros digamos que en este tipo de cirugía de residentes, de la línea arterial es mandatorio totalmente tanto la hipertensión como la hipotensión en dañina de los pacientes. La inducción, súper importante, no maniobra transversal a la profundización del paciente, la monitoría de esa profundización, ¿cierto? El manejo de líquido, en caso de que nosotros tengamos que manejar para edema o algo que implique, por ejemplo, solución hipertónica, mantol, pues hay que hacer un control estricto ahí adicional de esos electrolitos como van, de esa diuresis como va también. Entonces, una de las cosas que nos enfatizaba mucho es que, como dice el doctor Tejada, que es algo demasiado grande. La anestesióloga ahí es súper clave en este tipo de manejos, tanto prequirúrgico, intraoperatorio y postoperatorio, ¿sí? En esos pacientes. Gracias, pues. eh, Pues no la princesa Leia. Sí, yo. Diré yo. Una diana. Puede ser el número de reinos es el número de pues yo tengo un flujo laminar por debajo de 4.000, flujo turbulento. Pero este número de reinos es un número que está determinado de si el líquido del que estamos hablando o el fluido del que estamos determinando es un fluido newtoniano o no lo es. La sangre, según depende del autor, puede o no comportarse como un fluido newtoniano. Entonces, en ese sentido, por eso es la vía. Esta que está aquí afuera, vamos a hacer el especificatorio, que es el vaso sanguíneo, mientras que estas, que son más gruesitas, que las internas, son las capas de un fluido, suponiendo que yo tengo un fluido laminar. La determinación de la viscosidad de la sangre, pues es un factor, es el principal factor que me determina cuál es el fluido laminar que yo tengo, y la viscosidad por tiempo, el principal factor que lo determina son los elementos bornes, principalmente la concentración de eritrocitos. En ese sentido, la ecuación de Poisson, que me establece que un flujo va directamente la velocidad de un fluido o el flujo del mismo es directamente proporcional al radio del vaso por 8 veces la viscosidad sobre el radio al cuadrado por la longitud del vaso. También me dice que
la resistencia de este fluido es inversamente proporcional al flujo del vaso. Por ende, la ecuación de Poiseuille se invierte en este sentido y en ese sentido la resistencia del fluido pues, es indirectamente proporcional a la viscosidad del mismo. Ojo, porque si esto está, esa viscosidad es la relación que existe entre la fuerza de cizañamiento que existe entre cada capa de arena. La fuerza que pierde, pues resistencia del pierde, pues el fluido pues, no se va a comportar como un fluido de sino como un fluido turbulento. Cuando hablamos de que la sangre no es en estricto sentido un fluido newtoniano, es porque la viscosidad de la sangre no es una constante. Esto que es una característica principal del fluido newtoniano. ¿Por qué? Porque la viscosidad en cada capa de este flujo laminar no es constante. ¿Listo? Por eso en algún momento hablaban de las H, creo que a eso quería llegar, porque en algún momento se lo que va a hacer el H. Diluirlo, hemos diluido hiperbolemizarlo, por hiperbolemia para tratar de mejorar el flujo del mismo. Hemos diluirlo, ¿por qué? Porque el aumento de la viscosidad pues, es inversamente proporcional al flujo del mismo. Sin embargo, lo que se demostró era que empeoraba el desenlace neurológico y la explicación teórica tiene que ver con que la sangre no es un fluido newtoniano y eso pues terminaba conllevando a empeoramiento a nivel, uno, metabólico por el oxígeno celular y dos, por disminución del flujo sanguíneo terciario que terminaba llevando a una pérdida que ya lo había en estricto sentido de esa permeabilidad de las membranas sinaptóticas de los astrocitos y llevaba finalmente a el celular. Muchas gracias por la asistencia al webinar del día de hoy. También agradezco a Wilson, al doctor Jorman Tejada por el excelente tema que nos traen hoy. A continuación los dejo con un espacio para el laboratorio Robson. Y gracias a todos. Recuerden diligenciar la encuesta de satisfacción, que de allí es donde van a descargar el certificado. No hay link de asistencia. Gracias. Gracias, doctora. No, pero ¿por qué?